Hola, acá estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises, acá en el barrio Las Tarrias, una maravillosa librería, nuestro anfitrión y auspiciador. Como siempre, con Mirko Macari, el director periodístico del Mostrador y gran analista político. Hola, Mirko. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, pues, muy bien. Tenemos, como siempre, mucho tema. O quizás los mismos, pero que se dan vueltas, van y vienen. Así es, el mito del eterno retorno. Sí, y volvió y retornó la CEP, la encuesta CEP. Estamos al día siguiente de la madre de todas las encuestas, de la CEP, ¿no? Que podemos dividirla en dos categorías de información centrales. Una, la información sobre la sociedad chilena, eh, valores, conflictos, percepciones, sistema político, eh, relaciones entre grupos sociales, y otra, la que le interesa al sistema político, que es la información sobre las candidaturas presidenciales y la aprobación del gobierno. Y si hubiera que juntar las dos cosas, yo te diría que el titular del día siguiente es CEP, que se vayan todos menos Bachelet. Porque si tú miras consistentemente la encuesta CEP, no desde la anterior, o las de años recientes, sino que desde el 2000 en adelante, la CEP viene siendo predictiva respecto de la desafección de la ciudadanía respecto al sistema político. O sea, parte de, eh, parte de la llamada crisis institucional que vivimos, o que yo siento que está a la vuelta de la esquina, que tiene que ver con que, por ejemplo, un 30% de las personas son las que se identifican o con la concertación o con la alianza, ¿no? Te habla de que tenía entonces un 70% que está fuera, ¿no?, del sistema de partidos tal como está representado en línea gruesa en el Parlamento. Ese es como un dato Así de central, fuerte. un dato central. Y la CEP tiene este poder de crear realidad, de que te marca el día siguiente y por los siguientes meses o hasta la siguiente encuesta CEP una realidad para el sistema político, y que es parte de la debilidad del sistema político. ¿Y en Porque qué consiste esa realidad, Mirko? Según en esta última foto. en esta última foto, en líneas gruesas, porque la política se ocupa básicamente, y esa es su debilidad estructural, de los números respecto del poder, es decir, cómo están los candidatos presidenciales, cómo va cada uno en la pasada. Y se ocupa bastante menos de la otra parte, que es la información relevante, ¿no?, que el sistema tiende crecientemente y consistentemente a la a una deslegitimación, ¿no?, de que todas las instituciones caen, salvo Carabineros, ¿no?, porque Carabineros pasa del año pasado de un año muy malo a uno malo nomás. Sube alguna décima, pero todas las instituciones caen. Los partidos políticos están en un 6% de aprobación, el Congreso en un 10%, ¿no? Caen los estudiantes como movimiento, que no son una institución orgánica en sí, pero que tienen un poder simbólico en la coyuntura, ¿no? Pero todos caen. Y cae también la aprobación de todos, o casi todos, más adelante, de todos los personajes públicos. Entonces, esa línea gruesa yo creo que es mucho más relevante que los números que le ocupan al político profesional, al presidente de partido, al parlamentario, al senador, al diputado, al candidato a alcalde, que es cómo va mi pingo. Dependiendo de eso, con qué pingo voy a ir yo. Ahí hay un juego que es parte de la esquizofrenia, ¿no? Y lo otro, el subtexto que no se dice, ¿no?, que esta encuesta CEP, que efectivamente es una encuesta muy reputada, porque está muy bien hecha, ¿no? Es una encuesta que hacen los empresarios. Tiene trabajo de campo, Son las tablas, no es son telefónica las como tablas otra. de la ley con la que baja Leodoro Mate, ¿no?, a decir, bueno, señores políticos, conversen de esto, les tira maíz a las gallinas para que hablen de esto, no de lo otro. Entonces, está bien hecha la encuesta, se ve indiscutido. No, está ¿No? bien hecha Entonces, tiene que haber una metodológicamente. tiene que haber una discusión acerca de las preguntas o de las respuestas que trae la CEP, pero también de las preguntas que no se hace la CEP. No pregunta por los bancos la CEP, no pregunta por los empresarios, no pregunta por otras conversaciones que están instaladas y que tienen que ver con esta discusión de la que todos han picado también, que es la discusión sobre el modelo, ¿no? No sé, esa parte parece que no existiera para la CEP, y es natural que no lo exista, porque en eso consiste el orden que vivimos, ¿no? Los empresarios no solo financian la política, sino que además manejan y controlan las dos instituciones que pautean a la política, ¿no? La encuesta, y la CEP es la más importante,
y los medios de comunicación, ¿no? Eso es parte de la captura y de la debilidad de la política. El día siguiente, hoy día están todos sacando cálculos, vamos a primaria, no vamos a primaria, ¿no? Ese es mi cuadro general y mi sensación acerca de algo que la FALCEP sí nos dice, que estamos caminando lenta pero progresivamente a una crisis institucional, ¿no? Mirko, bueno, sobre la CEP y su énfasis en los números de la política tendríamos mucho que hablar, pero ¿da alguna pista respecto a la concertación y a la división de la concertación? Claro, tengo la idea que subió un poco la concertación. Tengo entendido que bajó. ¿Sí? Ahora, lo central es que en la concertación es cómo nos ordenamos tras Bachelet y cuál es el proyecto de Bachelet. ¿Ah? Y hoy día me parece mucho más coherente que los actores del gobierno, tal como ha ocurrido, salgan a interpelar a Bachelet por cuestiones de fondo respecto de la política, ¿no? Más que busquen casarla respecto de su actuación en determinados hechos, como fue el del 27 de febrero. Se demostró completamente inútil la cacería que organizó la derecha. Ella es absolutamente incombustible, y sí, lo relevante es que ya entre a definirse para pronunciarse respecto de temas que van a dominar la agenda del próximo año. Ahora, es parte de esta debilidad estructural de la política, de la que hicimos un diagnóstico en la primera parte, tiene que ver con un gobierno que está casado por la encuesta. Un gobierno que vive para la tele, para la foto, y por lo tanto al final del día como objetivo último para el resultado en la encuesta, ¿no? Y en ese sentido el gobierno sale relativamente derrotado, porque si bien marca un ascenso respecto de ese anterior, que estaba prácticamente en el subterráneo, ahora sube al primer piso. sube, uno podría decir, ni siquiera al primer piso, te diría. Ni siquiera. Pero lo importante en política es que el gobierno se había generado una expectativa de llegar al 30%. En ese sentido se compró la tesis de la DIMARC, de que el presidente está en el 34, 35, 36, como fue la última de aprobación, pero la CEP es un balde de agua fría para su expectativa, porque lo sitúa en el 27 nomás. Pero eso no es accesorio, porque el gobierno empeñó los últimos 3 meses en una operación comunicacional, en un diseño clave, para salir bien en esta CEP, y eso no se logró. Es decir, toda la operación CACEN, ¿no? Por ejemplo, era para esto. Y justo coincidía cuando se recolectaban los Exactamente, datos. por eso sale en ese minuto y hay un desfase respecto del minuto en que se hace este anuncio y el minuto en que se van a dar a conocer las cifras de la metodología completa de la CACEN, ¿no? Poner la base de datos a disposición. Luego por eso hay ese desfase de tiempo que todavía no ocurre. Tan largo, cosa que todavía no ocurre. Lo obvio era esperar la CACEN hasta que es normal que siempre se dé después, pero el momento que se elige, el momento de la toma de campo de los datos de la CEP. Mirko, y eso es grave porque tenemos un sistema político, pero el gobierno está en un paroxismo muy notable, más que quizás el resto de los actores, respecto de la encuesta de dependencia. Bueno, porque el gobierno, y esto era el otro tema que quería pasar, se da cuenta de este deterioro institucional, ¿no? Y está volviendo, y por eso necesita recuperarse, no le está resultando, pero está volviendo cada vez con más fuerza y se está poniendo arriba de la mesa la Constitución, el sistema que está rígido, no se puede modificar, cómo modificarlo, reforma de la Constitución, asamblea constituyente, palabras que empiezan a circular nuevamente. La crisis de legitimidad del sistema político empieza a hacer que entre agua al bote del sistema, y que es un tema yo te diría muy tabú para el poder, ¿no? Que el de la Constitución, la Asamblea Constituyente empieza a tomar una centralidad inesperada en la conversación y a construir realidad por lo mismo, ¿no? La idea de una nueva Constitución, la Asamblea Constituyente, era parte de la agenda de unas pocas ONG y de ciertos grupos, bueno, casi extremos del rojerío. Y mucho intelectual, oye, mucho intelectual y cientista político. Los que daban vuelta en torno, pululaban en torno a esos circuitos extrainstitucionales. Pero ahora entró a la institucionalidad con una movida del presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker. Ni más ni menos, pues entra desde el centro porque Ignacio Walker estaba negociando una reforma al sistema político con RN, que podía ser
la gran llave, lo hemos dicho aquí anteriormente, había que prestar atención a eso y eso se empezó a empantanar y a entrampar por razones internas de RN. Y desde el gobierno. Y por supuesto, porque lo que cuida es la relación interna de la alianza, ¿no? Y el clima al interior de la alianza con una UDI que cada vez más se empieza a mimetizar con el gobierno con la agenda de la UDI. A no tocar los intereses que son centrales para la UDI, que es la mantención del statu quo. Y en ese sentido, Larraín toma una cierta distancia, pero Walker sale a jugar, creo yo, de manera muy inteligente, diciendo que si no era el propio sistema, el Parlamento, donde se discutía una reforma al sistema político y una reforma constitucional de peso, iba a ser a través de una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente... Eso es como un tan-tan, ¿no? Claro, la asamblea constituyente para la derecha en general, y para el mundo del poder, también alguna gente de la concertación no menor, los que gobernaron, por cierto, es como el infierno. Es la incertidumbre. Porque es que rebarajar las reglas, ¿no? Pero rebarajar las reglas sin control de quienes van a fijar esas nuevas reglas. Porque es decir, esto se va a discutir prácticamente en cada plaza de Chile. Sí, Benninger se revuelca en la tumba. Claro, todo el Mapu Martínez empiezan a saltar destructores con esto. Pero la derecha profunda, yo creo que la son los fantasmas del chavismo, ya lo han expresado, ¿no? Porque hay un diseño en América Latina concreto de reformas constitucionales en el último periodo que tiene que ver con la agenda de Chávez y el modelo bolivariano. Claro, lo que ocurre, pero lo que ocurre es que manteniendo lo rígido del sistema hoy día y cada vez más gente del sistema, fuera del sistema, y no creyendo en el binominal, etcétera, más cerca de una alternativa chavista, de un líder fuera del sistema, asistémico, estamos. Es decir, lo que está haciendo Ignacio Walker es muy inteligente desde el punto de vista de mantención y reinvención del sistema. Si tú ves lo que ha escrito Ignacio Walker, escribió incluso un libro muy crítico de este modelo, de este modelo bolivariano, ¿no? Que se aplica, por cierto, que viene desde Venezuela, pero se aplica en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, habiendo diferencia entre esos gobiernos, responden a lo mismo, es que como gente que quiere no solo ganar el gobierno, sino que cambiar el sistema, junto con acceder al poder formal, ¿no? Se busca un mandato popular para tener la legitimidad para cambiar las reglas, ¿no? institucionales. Entonces, Walker es muy crítico de eso, no se le entiende muy bien que ahí esa es una moneda de cambio poderosa, para que el sistema se preocupe efectivamente de cambiar. Ahora, es pasarle la pelota al gobierno y al Congreso. Yo creo que lo que es imparable es que esta sea una discusión que domine la agenda presidencial del próximo año. Y en ese sentido va a dominar, yo creo, o va a ser un elemento clave respecto de los candidatos, el pronunciarse si junto con la misma elección hay una cuarta urna que se llama, ¿no? Es decir, junto con ir a votar por presidentes, senadores, diputados, ¿no? Tú votas por si quieres que haya una nueva definición constitucional a través de un determinado mecanismo. Mirko, para que vayamos terminando, hablemos un poquito a propósito de descontento contra el modelo de los estudiantes y este resurgimiento de los puntos de su agenda. Está todo relacionado, ¿no? Con este clima de caída de legitimidad de las instituciones, está relacionado o puede encontrar su punto de origen en dos hechos: el movimiento estudiantil del año pasado y el caso La Polar. Son dos catalizadores, aceleradores de este descontento que ya la CEP venía mostrando desde el año 2000. Y esta semana tú puedes ver o ya prever que vamos a tener un segundo semestre mucho más convulsionado que el primero. El primer semestre el movimiento estudiantil hizo una opción institucional, fue ir a discutir ley al Congreso, hacer lobby y salir a discutir la ley Ginspeter, es decir, conversar sobre orden y seguridad. Y ahora este segundo semestre, con el comienzo de la movilización de los secundarios, ¿no? Tú tienes ya un movimiento universitario que se suma y se pliega, ¿no? A través de los mismos mecanismos del año pasado que eran básicamente las tomas y las movilizaciones. Eso te genera un clima. Y asamblea, muchas asambleas. Eso te genera un clima político distinto, ¿no? Ahora, lo cierto, creo yo, es que tenemos que acostumbrarnos a este clima, no solamente para lo que queda este año, sino que para los próximos años.
Por cierto que esto va a dominar el año presidencial y probablemente va a ser parte central del próximo gobierno, ¿no? Este es un gobierno que este gobierno, el de Piñera, ya está acabando, ¿no? Y ningún cambio como el que se está perfilando en la sociedad chilena, se está incubando, se da en un año o dos. O sea, mira tú, los años 60, ¿no? Cuando fue la toma de la Casa Central de la Católica, el año 67. Eso culmina 3 años después con el proceso de la Unidad Popular, ¿no? Y después sigue con el golpe militar. Entonces las cosas se van incubando, porque la resolución final del conflicto puede ser en cualquier sentido, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Está abierto. Puede ser en el sentido de la transformación del orden actual, o puede ser que el orden se reinvente, ¿no? De que aparezca un colorero. Yo no lo descarto, porque los militares, va a depender de los liderazgos, los militares siempre han sido incumbentes en la historia de Chile. Y depende de cómo se organizan los factores, tal vez hoy día no lo vemos. Por cierto que hay una historia que te hace pensar que eso es mucho más difícil, pero tú no lo puedes descartar. No se puede descartar, Es poco probable, pero no se puede descartar. Parte del ciclo histórico. Ahora, ya estamos llegando al cenit de ese ciclo. Lo que no se ve es dónde va a estar el liderazgo político. Depende de muchos factores, depende de muchos factores. Pero en Chile y en América Latina los militares siempre han sido un factor de poder, no descartable. Mirko, ese que tú acabas de tocar es un gran tema, nos da para mucho rato, así que vamos a dejarlo para otra oportunidad. Dejémoslo hasta aquí, presentemos los libros. Eso, presentemos los libros y ahí le damos la palabra a Iván. Se recomienda para esta semana este libro de Paul Krugman, que no necesita presentación, Acabar ya con esta crisis. Ha escrito un libro realmente notable, dice la contraportada, en el que las causas de la actual crisis económica, los motivos que conducen a que sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir de ella, recuperando los puestos de trabajo y los derechos sociales amenazados por los recortes, se explican con una claridad y sencillez que cualquiera puede y debería entender. Déjame mostrarlo. Krugman no necesita mayores presentaciones. Es él. Este libro se llama Memorias de un periodista, de Indro Montanelli. Déjame leer porque está muy bien escrita y muy entretenida la contraportada. A lo largo del libro descubrimos a un hombre que no solo nunca tomó partido por el vencedor, sino que mantuvo siempre posiciones críticas. Pudo convertirse en el periodista predilecto del fascismo, no lo hizo. Pudo jactarse de un pasado perseguido, no lo hizo. Pudo unirse a la embriaguez de mayo del 68 y el conformismo de izquierdas, pero fundó Il Giornale. Recibió 5 disparos en el cuerpo y salvó la libertad de prensa en Italia. Fue nombrado senador vitalicio y se le ofreció la dirección del Corriere de la Sera. Rechazó ambos cargos. A los 85 años fundó La Voce. Un personaje, Personaje. Muy bonito el libro, la editorial. Sí. Y Ulises también presenta este libro de historia. Oye, la materialidad del libro está muy grande. Sí, tú ya veo que te lo estás echando al bolsillo sin lugar a dudas. Es verdad. Este libro, América Latina, la construcción del orden, de los historiadores Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, con un título sugerente y discutible, ¿no? Tomo 1 de 2 tomos, de la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. Yo nunca he visto la disolución oligárquica en América Latina, así que por eso son me dan ganas de leerlo, claro. Espero llegar al final y que me lo expliquen bien en qué consiste la disolución oligárquica. Oye, bueno, mostrémoslo. Mirko, muchas gracias. Ahora preguntémosle a Iván Weissman qué es lo que para él es relevante esta semana. Muy bien, pues nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima semana. Hola, Iván. Hola, Federico. ¿Cómo está el mundo de la economía y los negocios esta semana? Mira, la verdad que esta semana hay un solo tema que un poco lo hice la semana pasada, el poco tiempo que le dedicamos aparte de Nersis, es el tema de la economía chilena. El lunes salieron las cuentas nacionales que confirmaron algo que conversamos aquí la semana pasada, que en números, datos duros, la economía chilena, la verdad, muy fuerte. Cuarto, quinta que más creció en el primer semestre en el mundo, 5.4% el PIB, desempleo muy bajo. La economía, todos los factores, consumo interno, en un clima que es bastante complicado afuera, una semi-recesión en partes de Europa, todos sabemos la crisis que está, entonces es notable. Lo interesante es que hay un pequeño que está criticando que esto a lo mejor no es tan bueno porque estamos dependiendo, como ha sido históricamente lo de Chile, demasiado en el precio del cobre. Lo interesante es que nosotros tuvimos una nota que hemos hecho 2 versiones con el economista de Harvard, Ricardo Hausmann, que vino a Chile invitado por Asimet, y que tuvo una pelea muy dura
en vivo, por decir, con el ex ministro Fontaine, el actual ministro Longueira, y con José Ramón Valente, que es el economista de Consul, que fue también un Chicago Boy, en que él duramente criticó el modelo chileno, diciendo que el dogmatismo neoliberal de Chile lo hace que no crezca, que no se desarrolle, y que dependamos demasiado en vender cobre y vender fruta. La verdad que fue la nota más leída en el mostrador mercado en meses. Y después lo entrevistamos. Él es colega de Andrés Velasco en Harvard, es un tipo muy renovado a nivel mundial, es de Venezuela, el director de uno de los institutos de Harvard, un economista es neoliberal también. Renombrado. Y en la entrevista también ardió Troya, y él dice, la verdad que el dogmatismo cierra, y acá en Chile ese dogmatismo ha hecho que el hecho de que el precio del cobre también y que tengamos la macroeconomía ordenada, que gastamos menos de lo que nos llegan, crear este síndrome. Y él dice, el peligro es que si cae, que va a caer eventualmente en 2 o 3 años y no se hacen las reformas que realmente se necesitan, Chile va a volver a ser un país del medio. Y eso da, ayer hubo una conferencia, un seminario anual que da la RAIN Vial, la corredora, que invitan a sus clientes más importantes, en que estuvo el expresidente del Banco Central, José Gregorio, que habló de la cosa que está pasando en Europa, pero lo interesante fue que el economista jefe de estudios, Leonardo Suárez, hizo una presentación y a grandes rasgos dijo cosas muy similares a los que dice este tipo Hausmann, sin hacer críticas, sino que dijo el estado de la economía chilena depende demasiado del cobre, hizo la correlación que hay entre el IPS y el precio del cobre, estuvo en desacuerdo en el consenso en que este segundo semestre la economía chilena va a bajar un poco, que el consumo va a bajar. Él mostró datos duros, que mostrando que no, que el CRE se va a reacelerar y que el 2013 va a seguir creciendo a más del 5%, y mencionó el hecho de que somos todavía altamente dependientes de lo que pasa en Chile, lo que pasa con los precios del cobre. Entonces es interesante el debate. Oye, Iván, me queda claro, pero se han puesto en duda las cifras que da el gobierno, que la CACEN, que está manipulando la información, que el censo, que está lleno de errores metodológicos. ¿Las cifras, cuando tú hablas de cuentas nacionales, las cifras de las cuentas nacionales son confiables? Sí, las cuentas nacionales de Chile es que el Banco Central y el INE son altamente respetadas, nadie las cuestiona, el economista Miguel Echam, no, son cifras que son auditadas. Entonces el tema de economía es interesante, y es interesante ver el furor que causó en el sitio nuestro este debate. Hoy día tenemos una columna, no sé cuántos están viendo el programa, pero hoy es miércoles, está una columna de un economista de la Universidad de Chile, muy renombrada, que habla, dice que los economistas acá, los Chicago Boys criollos son sordos e ideologizados. Y habla un poco del tema y está de acuerdo con el señor Hausmann. Oye, bueno, tenemos no sé si nos queda un poco más de tiempo, pero tenemos un poquito hablar lo que se viene el lunes, no sé cuándo lo van a leer el lunes, es el directorio de la Bolsa. El directorio de la Bolsa va a ser muy interesante. Nosotros reportamos hoy miércoles una nota en que nosotros sabemos que la última directoria de la Bolsa, el señor Pablo Errázar, cuestionado por su rol en Enersys y en directorio de la Bolsa, mencionó el tema de Enersys. Lo sacó en pauta, no estaba potente, lo sacó en pauta. No se sabe lo que dijo, pero tenemos fuentes que estuvieron ahí que dijo que lo tocó y que le dio su amplio apoyo ante la gente de la Bolsa. Hay gente que dice que no debería haber hecho eso. Entonces va a haber el lunes, hay 3 directores de la Bolsa que son también directores de Enersys, el señor Somerville, Pablo Errázabal y León Vial, de la RAIN Vial, que el lunes es la primera vez que se reúnen después de todo este torbellino. Va a ser interesante ver lo que pasa. Sería bueno hacer una mosca en la muralla y escuchar las conversaciones de la... Bueno, espero que tú seas esa mosca para que nos cuentes después qué ocurrió. Creo que si alguien ve en persona, de mosca tengo poco. Va a ser una mosca grande. Exacto, un avispón quizás, avispón. Pero bueno. Oye, muchas gracias. Bueno, se acaba esta semana política, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, de acá de la librería Ulises de Las Tarrias. Nos vemos. Chao.